¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saludamos con gusto. Les saluda su servidor, José Manuel de la Mora Cuevas. Soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Agradezco a nombre de mis compañeras y compañeros su atención a esta primera jornada de divulgación del quehacer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Hoy compartiremos por este medio información sobre el trabajo colaborativo y el quehacer investigativo colegiado realizado por este grupo de trabajo que lleva por título Estado y Sociedad. Saludo con gusto a quienes integran el grupo de trabajo, a la doctora Angélica Yedid Prado Rebolledo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? A la doctora Alejandra Chávez Ramírez. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, doctor. Con gusto saludo al doctor Enrique José Cháirez Velasco. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias. La sesión está organizada de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a compartir la línea de generación y aplicación del conocimiento de nuestro grupo de trabajo. Posteriormente daremos paso a la socialización de la productividad colegiada más reciente. Acto seguido, cada uno de nosotros compartirá brevemente su perfil académico e investigativo y concluiremos con la presentación de los proyectos colegiados vigentes y en proceso en los que nos encontramos trabajando. Sin más, procederemos. Les comento que nuestro grupo de trabajo titulado Estado y Sociedad se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Como grupo de trabajo, a breva del extinto cuerpo académico UCOLCA 16, Sociedad y Organización Internacional, que también era perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este grupo de trabajo colabora en las licenciaturas de Administración Pública y Ciencia Política y en la de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho, así como en el doctorado en Ciencias Sociales de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nuestro grupo plantea un sinnúmero de fenómenos relacionados con la política y con el poder. El primero vinculado con la aspiración de participar en el poder o influir en la distribución de este, y el segundo a la capacidad de control social. En ambos casos, el poder vinculado al ejercicio que realizan los grupos humanos en la toma de decisiones colectivas y que por tanto excede al marco estatal. Para abordar las problemáticas suscitadas en este contexto, la ciencia política se acompaña de la historia, de la administración pública, del derecho, principalmente, y a breva de teorías y conocimientos empíricos muy diversos para formular interpretaciones y resultados en una realidad concreta. Así, el grupo de trabajo tiene por objeto la interacción entre la sociedad y el Estado, caracterizada por las rupturas y continuidades presentes en un entorno de incertidumbre. Desarrollamos un amplio espectro de métodos y técnicas, tanto con perspectivas cualitativas y cuantitativas, y una polifonía de escuelas de pensamiento. El grupo de trabajo Estado y Sociedad cuenta con dos líneas. La primera, titulada Sociedad y Cultura Política, que se encarga del abordaje de fenómenos relacionados con el descontexto social y la crisis de las instituciones. Y la segunda línea, titulada Democracia, Política y Poder, que hace el abordaje de fenómenos relacionados con la democracia, la política y el poder, la capacidad de control social, el ejercicio que realizan los grupos humanos en la toma de decisiones colectivas y la injerencia del Estado. A continuación, vamos a compartir con ustedes los productos o resultados más recientes del trabajo colegiado que hemos estado realizando, para lo cual cederé el uso de la voz a las compañeras y compañeros. Iniciamos con el doctor Enrique José Cháirez Velasco. Por favor, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se ha convertido como un referente de la difusión y de la discusión de los temas de actualidad política, de la administración pública y del contexto social en nuestro estado. Parte de esta actividad fue la intensa participación que se realizó en el marco del proceso electoral recientemente concluido en el año 2021, y en la cual se realizaron diversas actividades, entre ellas una serie de mesas de discusión y la participación también en el análisis del debate a la gubernatura, pero que fue nutrida toda esta participación
debido a la actividad realizada en vinculación con otras entidades académicas de la propia Universidad de Colima, como fue la estrecha relación que se llevó a cabo con la Facultad de Derecho, y en el mismo sentido una gran vinculación con el Instituto Electoral del Estado de Colima, con quienes se articularon estas mesas de trabajo y se logró desarrollar el debate precisamente y poder de esta forma articular lazos de coordinación y trabajo colegiado, no solamente en el proceso de investigación propiamente dicho, sino también con las instituciones, que al final de cuentas es uno de los objetivos que la Universidad de Colima y la propia Facultad de Ciencias Políticas tienen, ¿no? Que es precisamente ser una entidad divulgadora del conocimiento, de la difusión, de la discusión de las ideas. Y en el mismo sentido, en este contexto, se participó también en el curso, con el curso La Política, Estructura y Proceso, dentro de la convocatoria de lo que fue la Cuarta Semana Nacional de Ciencias Sociales, convocada por el COMEXO, y que fue realizada la primera semana del mes de octubre. Con esta se pudo realizar un curso que fue de convocatoria abierta a nivel nacional en línea, en el que se tuvo la participación de estudiantes de la propia Universidad de Colima y también estudiantes de otras universidades, con los cuales se pudo realizar una retroalimentación de diversos temas que se realizaron en torno al debate político y que coadyuvó sin lugar a dudas a tener una mayor vinculación y un trabajo productivo no solamente dentro de la propia institución, sino con otras entidades académicas, así como con otras universidades e instituciones. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con la socialización de los productos o resultados del trabajo colegiado del grupo de trabajo con la participación de la doctora Alejandra Chávez. Si es tan amable, doctora, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Y bueno, siguiendo con esta posibilidad de la colegiabilidad entre profesores, hay dos eventos en los cuales también estuvimos trabajando. Uno de ellos es el 7º Seminario Internacional sobre Estudios de Juventud en América Latina, evento que lleva varios años realizándose desde la Universidad Autónoma del Estado de México, y algunos compañeros profesores de esa institución con los que tenemos contacto para trabajo académico corrieron la invitación y pues participamos. Lo interesante de este seminario o de esta participación es que dos de los profesores que conformamos este grupo académico participamos junto con estudiantes del doctorado. En este evento participaron tres estudiantes del doctorado y dos de los profesores, como les comentaba. Ciertamente el núcleo, los sujetos de las investigaciones que se presentaron estaban en función de los jóvenes, pero no solamente los jóvenes de manera general, sino uno de los trabajos se enfocó específicamente en cuestiones de mujeres jóvenes, mujeres jóvenes que tienen que ver con cuestiones de política social. El otro trabajo se abordó cuestiones que tienen que ver con los jóvenes en el ámbito rural, y y el otro, jóvenes desde la representación social que tienen desde las prácticas políticas. El otro asunto, el otro evento académico es la Mesa de Democracia y Gestión Pública, evento que se realizó como parte del aniversario de la facultad. En dicho evento participamos cuatro profesores en esta mesa. De este grupo académico estuvimos 3 profesores que se abordaron cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con los dos temas del título, lo que es la gestión pública y la democracia. Y referente a la gestión pública, los trabajos, en realidad, los 4 trabajos que se presentaron versaron en cuestiones de la nueva gestión pública. Hablar de la nueva gestión pública involucra, por supuesto, cuestiones de democracia, pero también cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad.
aspectos centrales que también se estuvieron discutiendo en esta mesa tiene que ver con los mecanismos que se utilizan en la nueva gestión pública y que tienen una relación preponderante a partir de las redes sociales y el uso del Internet. También en otro tema que se abordó en esta mesa, versa sobre la nueva gestión pública como un elemento representativo a través del ejercicio de los servicios públicos y si estos resultados de la acción pública de los gobiernos que van saliendo incidió en los resultados electorales. Entonces, si nos damos cuenta, estos dos eventos académicos que tienen que ver con productividad colegiada de manera reciente que se hicieron en el segundo semestre de este año que está terminando, versan sobre aspectos, sobre las líneas generales de investigación que trabaja este grupo académico. Es cuanto, doctor. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con esta socialización de trabajo colegiado de nuestro grupo académico Estado y Sociedad con la explicación por parte de la doctora Prado Rebolledo de las tesis con las que hemos estado colaborando. Por favor, doctora, si es tan amable. Muchas gracias. Bien, bueno, pues la importancia del trabajo colaborativo, bueno, pues nos está dando la importancia y la integración de tesis de estudiantes del doctorado en Ciencias Sociales. Aquí los temas que se están presentando, bueno, pues si ustedes pueden observar, bueno, pues tenemos de la representación y de la participación política, incluso en materia indígena, que bueno, pues es un tema que de alguna forma, bueno, pues debemos de ir integrando, no nada más en la cuestión de este cuerpo académico, grupo académico, sino que bueno, pues ya de manera generalizada vemos cómo la participación de los indígenas, bueno, pues está siendo más intensa y obviamente, bueno, pues eso va a enriquecer a un país como el nuestro, en donde, bueno, pues tenemos el reconocimiento que somos multiculturales. También, bueno, pues hemos estado aquí con un trabajo de tesis relacionado con la participación política de la comunidad LGBTTIQ y más, en donde, bueno, pues también esta relevancia que se están dando de estos grupos, bueno, pues creo que, bueno, pues se deben de estar, bueno, pues ya formando parte sin ningún tipo de discriminación en la sociedad y que, bueno, pues cada vez se esté no nada más analizando en tesis de licenciatura, sino que me da mucho gusto que, bueno, pues ya en un doctorado, bueno, pues se tomen en cuenta este tipo de trabajos. Si ustedes observan en esta gráfica, bueno, pues tenemos una temática diversa en donde, bueno, pues los estudiantes del doctorado que lo hacen de manera individual, pero obviamente, bueno, pues el asesor es del grupo académico junto con un asesor y obviamente, bueno, pues también tenemos un comité de integrantes en donde, bueno, pues también podemos estar participando como lectores. Esto nos da la pauta precisamente pues para estar enriqueciendo. Las visiones pueden ser diferentes desde ópticas en donde, bueno, pues igual y se puede estar aportando algo interesante y obviamente, bueno, pues esto viene también a dar un crecimiento a las líneas de generación y aplicación del conocimiento de este cuerpo académico. También, bueno, pues podemos observar el impacto también de la juventud en el ambiente rural, en donde, bueno, pues se tiene que dar esa producción. Aquí está enfocado en el municipio de Comala, pero bueno, pues la intervención de los jóvenes en dinámicas de esta naturaleza, en donde la sociedad, bueno, pues nos está de alguna manera exigiendo, no nada más a las universidades, sino de manera general a todos los profesionistas de que, bueno, pues participen y que se puedan tener buenos resultados. Ahí, bueno, pues está el de políticas públicas para asegurar el acceso a la educación, eliminar las disparidades de género, ¿verdad? Que también forma parte de un trabajo educativo que se debe de estar enriqueciendo y obviamente, bueno, pues ir trabajando en la sociedad para que se tenga, bueno, pues ese reconocimiento no nada más en la letra, en las leyes, sino que, bueno, pues también la sociedad haga una aceptación
de este grupo de personas que obviamente, bueno, pues finalmente también ellos tienen sus derechos humanos y deben de tener la posibilidad de exigir que se les dé ese reconocimiento. Bueno, pues también se está trabajando. Hay uno más en donde, bueno, pues habla precisamente de la violencia, el análisis de políticas públicas para la prevención de la violencia y el delito. Sabemos que en estos momentos en Colima y a nivel nacional, bueno, pues la cuestión de la inseguridad está, bueno, pues cada vez creciendo y bueno, pues debemos de ir investigando exactamente en dónde está la cuestión y qué podemos hacer como sociedad y como universidad en este caso, que bueno, pues está realizando ese análisis de políticas públicas para pues también aportar y que no nada más quede bueno, pues en el bagaje de las leyes y que el Estado, bueno, pues también tenga una participación por parte de la comunidad universitaria. Hay una última tesis relacionada con la evaluación de la política social en México en el periodo de 1988 al 2021, en donde, bueno, pues si ustedes analizan de manera general los temas, bueno, pues vienen a enriquecer cada una de las líneas de generación y aplicación del conocimiento. Observen ustedes también que, bueno, pues hay la integración de estos investigadores que, bueno, pues formamos este grupo y que, bueno, pues estamos colaborando de distintas maneras. Esto es lo relacionado con el trabajo colaborativo. Si le damos a la siguiente, por favor. Bueno, pues ya me toca hacer la presentación de mi persona. Bueno, pues yo soy profesora investigadora de la Facultad de Derecho. Tengo una especialidad en criminalística, una maestría en ciencias penales y bueno, pues mi doctorado lo hice en el área de derecho electoral. He realizado, bueno, pues o participado en unas líneas de generación y aplicación del conocimiento relacionados con la democracia, el Estado constitucional, la participación social de la ley y la cultura de los derechos humanos. Tengo experiencia en algunas materias que me ha tocado impartir cátedra. Desde sociología jurídica está el derecho a las personas, de bienes y familia, teoría de la Constitución, derecho constitucional, derechos humanos y sus garantías, derecho administrativo y, bueno, pues procedimiento administrativo. En materia electoral me ha tocado, bueno, pues impartir algunos cursos, son como materia optativa, en donde, bueno, pues sí hemos tenido la dinámica en donde estamos aportando junto con los estudiantes, bueno, pues una actualización precisamente de estos procesos que vivimos cada 3 años en Colima y en México. Bueno, sí he tenido participación en el Consejo Municipal Electoral, en lo que se relaciona a la cuestión electoral. Me tocó participar por 10 años y tuve la comisión de capacitación electoral. Y bueno, pues desde el 2014 el Senado de la República me nombró magistrada supernumeraria del Tribunal Electoral del Estado de Colima. La siguiente, por favor. Bueno, pues sí, he realizado algunas publicaciones relacionadas con los temas de democracia, derechos humanos y todo lo que tenga que ver con participación ciudadana. En este primer ejemplar, bueno, pues está relacionado con la protección constitucional de los derechos de tercera generación y, bueno, pues va encaminado a los grupos vulnerables, específicamente a los derechos indígenas, ¿no? La autodeterminación de los pueblos indígenas en materia electoral y que, bueno, pues viene a aportar pues datos interesantes, sobre todo porque, bueno, pues estamos en consideración que los indígenas, bueno, cada vez más están exigiendo y participando en la cuestión política de México. La siguiente, por favor. En esta colaboración de la democracia en la universidad, bueno, me invitaron para hacer un análisis del proceso de nombramiento de los rectores en las universidades públicas en México. Obviamente, bueno, pues hablamos de que se da un proceso muy particular en cada una de ellas, en donde, bueno, pues sí existe una intervención de trabajadores universitarios, de estudiantes, como es el caso aquí
en Colima, en la Universidad de Colima, en donde, bueno, pues el Consejo Universitario, bueno, pues es quien nombra. Entonces, bueno, pues se hace una comparativa de las universidades, de algunas, no de todas, pero bueno, pues finalmente, bueno, pues es una aportación en donde, bueno, pues se observa una democracia diferente en cada una de estas instituciones que nos vienen, obviamente, a enriquecer y a considerar para que en algunas de ellas, bueno, puedan tomar algún punto que, bueno, pues vaya a beneficiar esta cuestión. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Así como he participado en algunos capítulos de libros, bueno, pues también tengo participaciones en revistas jurídicas. Esta revista de Jure y Jurídica, bueno, pues es una revista de la Facultad de Derecho y del Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas, en donde, bueno, pues sí estuve presentando temas que son relacionados precisamente con la dinámica de la participación ciudadana, de la democracia, incluso, bueno, pues aquí relacionado con algunos ordenamientos jurídicos que integran nuestro sistema en Colima. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? He tenido algunas participaciones en ponencias, en congresos a nivel nacional e internacional, que, bueno, pues van relacionados con esta cuestión de la dinámica de la participación ciudadana. Hay algunos otros que están relacionados con cuestión de el deporte, derechos fundamentales, y que, bueno, pues eso de alguna forma, bueno, pues también estamos considerando la integración a la línea en donde, bueno, pues hablamos del Estado y la participación que puede ir integrándose junto con, obviamente, con la educación, ¿no? Que bueno, pues llega a fortalecer cada una de estas líneas de investigación. Muchas gracias. Perdón. Los proyectos de investigación en los que he participado, bueno, pues sí, son temas que, bueno, pues sí nos dan para seguir colaborando. En estos, bueno, pues habla sobre la enseñanza del derecho en la Facultad de Derecho, que, bueno, pues a veces nos ponemos a indagar y decimos, bueno, pues cómo es una universidad o una facultad en donde, bueno, pues se tiene una idea de que las clases son muy tradicionales. Obviamente, bueno, la pandemia nos ha dado una modificación, no nada más a la Facultad de Derecho, creo que a nivel global, bueno, pues nos ha tenido que involucrar más en las cuestiones tecnológicas, en donde, bueno, pues sí tenemos que estar, bueno, pues siendo actualizados junto con los estudiantes y que, bueno, pues sea una dinámica distinta. Hay un análisis interdisciplinario de la influencia cultural en la apropiación y percepción de la ley para entender y prevenir la discriminación y la violencia intrafamiliar entre los propios estudiantes de la Facultad de Derecho. Hay un proyecto relacionado con la equidad en el derecho indígena que, obviamente, bueno, pues es muy corto el título, pero es bastante amplio como para poderlo desarrollar y que, bueno, pues esto nos pueda dar la pauta pues para seguir creciendo como grupo académico. Y por último está el de sistemas político-jurídicos, garantes de los derechos de tercera generación, que, bueno, pues también se vienen relacionando con estas líneas de aplicación del conocimiento. Muchas gracias, doctora Prado Rebolledo, por repaso muy rápido, muy veloz de su productividad y su trabajo, tanto en las instituciones como en la academia. Vamos a continuar agradeciendo ahora al doctor Enrique José Chaires Velasco, que nos comparta lo propio. Por favor, doctor, si es tan amable. Bien, bueno, sí, específicamente en la cuestión académica, grado de doctorado en Derecho y en Ciencias Sociales, maestro en Derecho también, especialista en Justicia Electoral y, bueno, ya en la parte práctica, ya desde hace algunos años, profesor por asignatura en la Universidad de Colima, concretamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con materias de administración pública y específicamente con temas electorales también. Y desde la facultad, pues precisamente participando de manera activa en asesorías de trabajos de investigación, tanto a nivel de licenciatura como posgrado, donde también participo como profesor en el doctorado en Ciencias Sociales y también dentro del núcleo académico que ha revisado también esta nueva reestructura
al doctorado, así como a los diversos programas que maneja la facultad. Y en el mismo sentido, se ha trabajado en la capacitación a través de cursos de especialización en temas electorales, en temas legislativos, en temas gubernamentales, para estudiantes dentro de la propia Universidad de Colima, pero también para el sector público, como parte de las actividades de vinculación y capacitación propias de la facultad, y también produciendo algunos de estos avances que son presentados en congresos y coloquios. Y aparte, pues, combinando las labores académicas, colaboró en la Universidad de Colima como director de investigación de la Contraloría General, donde desempeño algunas funciones propias del ámbito administrativo e institucional. Y en la parte de la producción académica, pues resumo aquí algunas de las principales y de los últimos trabajos que se han vinculado. El primero de ellos, recientemente, también del año 2021, una publicación en la revista Ciencia Jurídica de la Universidad de Guanajuato, que habla sobre el tema de noticias falsas en materia electoral dentro de redes sociales, también con un capítulo de libro en el año 2021 del derecho a la información de calidad como parámetro de la comunicación política electoral, publicado en el libro de la editorial Ubijus, y también un artículo en la revista de Jure, también de 2021, sobre libertad de expresión en redes sociales dentro del proceso electoral, y donde se hace un análisis de los criterios del Tribunal Electoral y su función como fortalecimiento de la democracia. En el año 2020 también un artículo en la revista Los Comitiales de la Universidad Autónoma de México sobre funcionarios públicos y su libertad de expresión en materia electoral dentro de redes sociales. También la publicación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del texto Restricción al Derecho Fundamental de Sufragio Pasivo por razón de edad, interpretación mediante el principio de proporcionalidad, así como la participación de un capítulo del libro titulado La cuota de género en materia electoral en México, la acción afirmativa para el fortalecimiento de la democracia. En este sentido, pues como se observa, la línea de investigación está dirigida a los temas político-electorales y también al tema del derecho a la información en materia electoral, sobre todo con la nueva vertiente del uso de las redes sociales y el Internet, con estos cambios que está produciendo en los temas electorales. Es cuanto, doctor. Muchas gracias, doctor Chaires. Muy interesante la trayectoria. El doctor Chaires es un joven académico egresado del doctorado en sociales, con una importante contribución al trabajo colegiado de este grupo académico Estado y Sociedad. Le vamos a dar ahora el uso de la voz a la doctora Alejandra Chávez Ramírez, de la Facultad de Ciencias Políticas. Doctora, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahí están algunos datos que tienen que ver con, digamos, con el mini CV, con el currículum. Tengo doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas, la facultad que me acoge desde hace más de 20 años. He pasado algunos puestos administrativos dentro del mismo plantel. Actualmente y en las elecciones que recién pasaron el año pasado, fui parte integrante del comité asesor del programa de resultados electorales preliminares, una actividad bastante interesante y que tiene un vínculo directamente con las cuestiones que hacemos en la facultad y específicamente en este grupo académico. Las áreas que tienen interés para mí en el ámbito de la investigación pues son democracia, cultura política, aspectos de relaciones sociales, derechos humanos, gestión y políticas públicas. Todas ellas tienen que ver con los aspectos principales y torales de la facultad. Probablemente todas, el vínculo que las une tiene que ver con la democracia. Por ejemplo, las cuestiones de representaciones sociales. Siempre trato de tomar el método de las representaciones sociales y relacionarlo con cuestiones de democracia. Cuando hablamos de derechos humanos, también su relación y su vínculo
es con la democracia, así como pues, la nueva gestión pública y las políticas públicas. Esto lo vamos a ver en los proyectos que ya nos pusieron ahí, nada más comentar que cada uno de los proyectos y de las líneas de investigación que desarrollo se enfocan en dos grandes sujetos de investigación. Por un lado son los jóvenes, por el otro lado las mujeres y en menor medida las mujeres indígenas. Los proyectos, como ya les comentaba, el primero que tiene que ver con la violencia política, los conceptos básicos que nos han permitido de este, digamos, macroproyecto, ha sido 3 participaciones en diversos eventos académicos, que derivado de las participaciones, las publicaciones están en proceso de salir a la luz. Una de ellas sale, bueno, dijeron que salía en diciembre, pero yo creo que ya a diciembre ya se les acabó. Pero esperemos que la tengamos para enero, y las otras 2 estaríamos pensando que salen entre marzo y una de ellas en abril. Las relaciones, los eventos en los cuales se han presentado esto son, uno fue la Universidad de Salamanca, la otra fue la Universidad de Madrid. Comentarles que parte de de los proyectos o este macroproyecto que tiene que ver con violencia política se ha ido relacionando en microproyectos, y el primero que nos dio fue una relación en función de la violencia política en cuestión específicamente de la violencia política de género y cómo esta se fue presentando en el proceso electoral pasado. Esto tiene que ver porque el proceso electoral o en los procesos electorales anteriores hemos visto que la violencia política de género se ha ido incrementando, y uno de los supuestos que planteamos en este proyecto era cómo esta violencia política se ve incrementada en función del orden hegemónico que tenemos derivado de un contexto arcaico. Esto se plantea a partir de la normatividad, que es la base, la posibilidad de plantear la igualdad entre hombres y mujeres. También trabajamos la violencia política en relación de una educación democrática. Cómo esta violencia política tendría que estar atravesada para evitar las situaciones de violencia por una educación democrática que pueda llevar en un momento dado a la generación de una sociedad más igualitaria. Porque solamente a partir de la educación democrática es como nosotros estamos vislumbrando que podríamos disminuir los niveles de violencia política en este contexto de desequilibrio en función de aspectos culturales, no en función de cuestiones normativas que a la fecha tenemos. Por lo tanto, entonces tendríamos que estar planteando algunos mecanismos que serían vinculantes con la cultura cívica, y ahí es donde entran cuestiones de ética. Hablar también de la violencia política nos va a llevar a aspectos de participación política, de manera de que la participación política como proyecto está atravesado en cada uno de los distintos proyectos que se fueron desarrollando de este gran tema de violencia política. Cuando hablamos de la representación social, como lo comentaba al inicio, es relacionar esta representación social a partir del ejercicio de las prácticas políticas, de manera tal que lo que nosotros estaríamos tratando, o lo que nosotros tratamos de indagar en esta representación social, es cómo la significación que tienen los sujetos acerca
del concepto de democracia y de la política, pero en relación de las prácticas políticas que serían las que les dan sentido al actuar de la población. De esta manera, lo que nosotros estaríamos planteando, lo que nosotros nos planteamos como pregunta es cómo entonces a través de la representación social podríamos evidenciar con las prácticas políticas el fortalecimiento de la democracia. Y aquí definimos las formas de participación política que van apareciendo con el tiempo y que éstas van incidiendo en una transformación dentro de las sociedades. Y de qué manera entonces esa construcción a partir del significado que le dan los distintos sujetos o los distintos grupos que conforman una sociedad pueden tener una pertenencia que repercute directamente en cuestiones de democracia. Por lo tanto, para podernos acercar a este concepto que en un momento dado es un cuanto tanto subjetivo y que por lo tanto también la democracia, que es un concepto que algunos autores plantean como difícil de definir porque cada quien tiene una perspectiva o una mirada dependiendo del ámbito en el cual se vea la democracia, se plantea el estudio de la representación social a partir de referentes cognitivos, afectivos y simbólicos que serían los que permitirían una interiorización de este concepto de la democracia. Y por el otro lado, cómo podemos hacer tangibles estos referentes subjetivos, los estaríamos haciendo a partir de las prácticas políticas como acciones que realizan los individuos. También algunos proyectos que desarrollamos y que están, digamos, hicimos una primera parte y seguimos trabajando en esa tesitura, tiene que ver cómo la participación política de los jóvenes se ve incrementada a partir de las redes sociales y cómo los jóvenes interactuaron en el proceso electoral pasado. Esta propuesta es una propuesta metodológica donde utilizamos el Facebook como elemento como un elemento indicador para poder establecer esa relación y que pudiéramos hacer un diagnóstico del uso que les dan los jóvenes en el ámbito político. La propuesta metodológica se está trabajando para reajustarla y hacer una propuesta para las próximas elecciones. En esa tesitura también estamos trabajando en cuestiones que tienen que ver con la participación política en relación con la densidad geográfica que existe en los distintos en las distintas secciones electorales y que eso nos pudiera llevar a hacer una proyección de hacia el siguiente proceso electoral. De manera de que los proyectos estos en los que me he estado desarrollando durante este año no son proyectos acabados, sino son proyectos donde la propuesta metodológica me está llevando a poder plantear distintos elementos investigativos para el siguiente año. La característica fundamental en todos estos proyectos que he desarrollado tiene que ver cómo están atravesados conceptos de democracia, de ciudadanía, de derechos humanos, participación política y lo que es la representación o la significación en el ámbito de las cuestiones políticas. Otro proyecto que estuve trabajando es cómo a partir de la nueva gestión pública hay una revalorización de la democracia en función de algunos referentes que tenemos dentro de la administración pública. Y entonces
establecí que la nueva gestión pública como un elemento de proceso de democratización es una manifestación que establece una relación objetiva con el Estado. Esto nos llevó a encontrar que existen diversas contradicciones valóricas respecto del servicio público, en tanto que la nueva gestión pública establece un modelo a partir de teorías que vienen del ámbito económico y que están encaminadas a fortalecer la administración pública gerencial, pero que estas lo que tratan es, por un lado, contribuir a estrategias de prácticas en la nueva gestión pública, pero sin embargo, por el otro lado, se tienen las demandas de la ciudadanía que requiere en el ámbito del Estado una mayor participación de esto. Entonces, me parece que con estos elementos son los representativos de los proyectos que actualmente desarrollé durante el año, y que actualmente sigo desarrollando, pero sobre todo cómo ir aderezando las propuestas metodológicas utilizadas en esto para que me lleven a elementos de prospectiva o de construcción de escenarios en el ámbito de lo político y en el ámbito de la democracia. Es cuanto, doctor. Muchas gracias, doctora Alejandra Chávez. Impresionante el trabajo realizado, sobre todo lo que incide en el trabajo colaborativo con este grupo de Estado y Sociedad. A continuación, quien hace uso de la voz, comenta que yo pues soy egresado del doctorado en Ciencias Sociales, abogado de formación, trabajando como profesor por asignatura desde el 2010, profesor de tiempo completo desde el 2018. Actualmente me encuentro frente a la coordinación del doctorado en Ciencias Sociales, de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tengo experiencia también como consultor público y privado y como miembro de organismos acreditadores. Mi trabajo respecto a investigación se ve representado en las últimas publicaciones. Todas son colaborativas, resultado de proyectos de investigación financiados en el marco institucional o en instituciones regionales. Como pueden ver, me especializo en cuestiones relacionadas con la diversidad social, con la diversidad sexual, las instituciones educativas, con los diferentes grupos sociales y su acercamiento al proceso o al fenómeno educativo, y con los grupos vulnerables o más desfavorecidos de la sociedad. Además, pues de participar en redes de colaboración a nivel nacional, con aspectos relacionados también con el acceso a la educación, desde la tecnología y desde las redes sociales. A continuación, si les parece bien, compañeras y compañeros, presentaríamos la parte final de esta sesión de trabajo que tiene que ver con el proyecto en el cual nos encontramos colaborando, que es un proyecto que está en desarrollo, es un proyecto financiado que tiene por objeto una zona en específico de la ciudad de Colima. Le pedimos por favor a la doctora Alejandra Chávez sea tan amable de darnos más detalles sobre este proyecto. Sí, doctor. Bueno, lo que se está tratando de hacer en este proyecto, donde estamos participando los profesores, y que es elaborar un diagnóstico del contexto político, educativo y de salud, específicamente en una zona que es la zona sur de la ciudad de Colima. Está delimitada la zona sur en función de la SAGEF que nos da el INEGI con los datos del censo de población 2020, y que nos permitió hacer esa delimitación para poder tener de manera muy clara
cuáles serían los datos desde el punto de vista cuantitativo, y que eso nos lleva al objetivo general del proyecto, con el propósito de enfocarnos específicamente en 3 grandes aspectos. Por un lado, principalmente lo que tiene que ver con la salud y con la educación, y un tercer punto es en función del ámbito político. Los objetivos específicos es generar una base de datos con principales indicadores, una estrategia de recogida de información, y esto se haría a través de una propuesta metodológica, y como tercer objetivo específico es identificar y por supuesto posteriormente analizar cuáles serían las necesidades de este sector de la población, que es en un momento dado una zona precaria del municipio de Colima. ¿Cuáles serían los distintos capítulos que estaría formando este diagnóstico? Empezamos con un perfil sociodemográfico de la población de la zona de estudio. Posteriormente pasaríamos a identificar la participación política de la población. Aquí hacer un paréntesis que tiene que ver con, si bien estamos haciendo la delimitación de la zona sur en función de los AGEPs, para determinar los indicadores y poder establecer de manera clara el diagnóstico. Cuando nosotros empezamos a hablar de participación política, lo que hacemos es cruzar los AGEPs en el mapa digital de INEGI para establecerlo o sobreponer sobre los AGEPs la delimitación de las secciones electorales de este espacio geográfico. Esto nos permitiría entonces hacer un análisis respecto de esas condiciones sociodemográficas que existen en la zona sur, con los resultados electorales que tenemos del proceso electoral pasado. Luego abordamos en un tercer capítulo los aspectos que tienen que ver con la educación. Pasamos por ahí a un cuarto capítulo de ver de qué manera desde el ámbito gubernamental, tanto estatal como municipal, se abocan a las necesidades que tiene esta zona objeto de estudio. Luego vemos cuáles serían lo que se tiene que hacer en función, que serían los retos, los pendientes en materia tanto de educación como de salud, de grupos específicos de la población, y cerramos con hacer una propuesta desde el punto de vista del arte respecto de la salud mental. Debo de especificar que este proyecto, además de este grupo académico de la Facultad de Ciencias Políticas, lo estamos trabajando con otro cuerpo académico de la Facultad de Ciencias de la Educación. Esto nos lleva a tener un proyecto multidisciplinario donde tiene diversas aristas, y por lo tanto los resultados que nosotros estamos esperando, además del libro colectivo, elaborar un manual de buenas prácticas educativa que tenga que ver con esta educación en línea que se ha venido impulsando en función de la pandemia, establecer estrategias de trabajo colaborativo, y esto nos lleva a identificar metodologías interdisciplinarias, porque somos profesores con diferentes perfiles de dos cuerpos académicos pertenecientes a 2 facultades de la Universidad de Colima, y por último, elaborar un informe técnico que dé cuenta del diagnóstico de esta zona sur. ¿Es cuánto, doctor? Muchas gracias, doctora Alejandra Chávez. Les comparto finalmente que como grupo académico estamos participando en la convocatoria de ciencia básica o ciencia de frontera en la modalidad paradigmas y controversias de la ciencia. En el año que viene, la convocatoria cerró el viernes pasado. Nosotros logramos conjuntar un proyecto el cual está dirigido por su servidor, que lleva por título Medición del malestar social en la población juvenil del estado de Colima, afectaciones en la vida privada por cambios en la política, la economía y la sociedad. Este proyecto
Como les comenté, tiene participación colegiada, un servidor está como responsable técnico, se encuentra la doctora Alejandra Chávez, la doctora Angélica Prado Rebolledo, el doctor Enrique José Chaires y estudiantes del doctorado de ambas generaciones. Este proyecto tiene como objetivo hacer una propuesta general, una propuesta de metodología para medir el malestar social en la población, en particular en la población juvenil del estado de Colima. Nuestro interés es identificar aquellas afectaciones en la vida personal de los y las jóvenes, afectaciones generadas por cambios recientes en la economía, la política y la sociedad. ¿Con qué intención? Pues con la intención de hacer llegar a los tomadores de decisiones, acciones, información para que tomen acciones remediales. Las preguntas que nos guían durante todo este proyecto es, primero, ¿cómo debemos conceptualizar de manera inclusiva y abarcadora el malestar social, sobre todo en la población juvenil, en el contexto específico de las coordenadas tiempo y espacio en Colima y en el siglo XXI? La segunda pregunta que nos hacemos y que pretendemos responder con este proyecto es si es posible lograr coherencia estadística y viabilidad comparativa entre esta gran variedad de información, de resultados, de reportes provenientes de diferentes encuestas generadas por muchas instancias oficiales y de la sociedad civil del Estado mexicano y también del Estado mexicano con la intención de hacer análisis, comparaciones y proyecciones. La pregunta más importante a responder en este proyecto sería ¿qué variables inciden en la generación del malestar social en la población juvenil? ¿Cuáles son las principales afectaciones y, por supuesto, las posibles las posibilidades de intervención para la solución de este problema? Este proyecto se presentó, como les dije, en la convocatoria de Ciencia de Frontera que acaba de cerrar el pasado diciembre. Estaremos esperando respuesta para febrero del año que viene y esperamos nosotros contar con el apoyo de la Federación y los recursos para hacer viable nuestro proyecto. En los productos que esperamos generar con este proyecto sería un banco de reactivos con indicadores actualizados y pues con una pretensión de que sean completos sobre la población juvenil. Estaremos socializando nuestros resultados en un artículo científico en una revista especializada a la par de la publicación de un libro colectivo. También pretendemos hacer la socialización de nuestros resultados en un evento académico para los investigadores, estudiosos y sobre todo para los tomadores de decisiones, y pretendemos también convocar a un curso para estudiantes de licenciatura y doctorado, sobre todo aquellos que están vinculados a nuestro proyecto, un curso para ayudar a la formación de recursos humanos. Finalmente, no me resta más que agradecer a mis compañeras y mi compañero por su participación en esta primera jornada de divulgación del quehacer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Nos despedimos dejando a su disposición los diferentes medios de contacto a través de los cuales pueden acercarse a nosotros. Están los correos electrónicos de todos y cada uno de nosotros. Finalmente, queremos agradecer a la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas, las facilidades para la generación de esta sesión de divulgación de nuestro quehacer y pues les deseamos que tengan una excelente tarde. Esperamos vernos muy pronto.